Muy buenas y bienvenidos a la Caja de Skinner. En este vídeo voy a hablar... Oye, tú. Sí, tú. Sí, tú, el que está viendo este vídeo. No serás un magufo, un charlatán de esos, ¿no? Shh, te lo digo en bajito. Shh. Si eres de esos, no entres. Que aquí mi amigo va a contar qué estrategias utilizáis para ganar dinerito y además te va a dar rabia. Y, en serio, tu salud mental me importa. Por eso te aconsejo que salgas del vídeo. Si eres un magufo de esos, cierra la puerta al salir, que se me mueren los cactus por la corriente y mi palmera de interior pues lo pasa mal. Espera. Si no eres un magufo de esos, quédate en el vídeo, hombre. O mujer, o con lo que te identifiques. De pseudociencias, qué estrategias utilizan los charlatanes y vamos a ver qué podemos hacer o por qué caemos en este tipo de prácticas. Antes de empezar, quiero aclarar una cosa. La gente que cae en pseudociencias, igual que la gente que se ve envuelta en un ambiente sectario, no cae en este tipo de prácticas por ser menos inteligente o porque es más tonta. Estás ocupando el carril. No te vas a ir. Porque estoy desorientado, soy mayor, soy tonto. Absolutamente todos podemos llegar a caer en una de estas pseudociencias. Lo que sí podemos encontrar es diferencias a la hora de justificar este tipo de prácticas. Me explico. Estos sesgos o disonancias cognitivas que la gente da a las pseudociencias pueden ser diferentes. Cuanto más inteligente sea la persona que cae en este tipo de prácticas, más elaboradas serán sus creencias y más elaborados van a ser sus argumentos, con una mayor profundidad y complejidad. No es raro encontrar algún terraplanista con muchísima memoria, mucha inteligencia, capaz de unir muchos puntos y que aparentemente te lo puedes llegar a creer y no es una persona tonta. Una persona un poquito menos inteligente a lo mejor va a ser algo más básico, ¿no? Más como pues un horóscopo, que no. También hay personas inteligentes que creen en el horóscopo, ¿vale? Por resumir, todos podemos caer en una pseudociencia. Y por nombrar unas pocas, por ejemplo... Lista elaborada por APETP. Acupuntura, angeloterapia, apiterapia, aromaterapia, ayunoterapia, ayurveda, biomagnetismo o terapia biomagnética, bioneuroemoción o biodiscodificación, biopuntura, brainspotting, cirugía psíquica, comunicación facilitada, constelaciones familiares, craneosacral o biodinámica, cristaloterapia, cromoterapia, cupping o terapia de las ventosas, desensibilización por medio de movimientos oculares o EMDR, dianética, dieta alcalina, dieta macrobiótica, flores de Bach, helioterapia, hidrocolonterapia, homeopatía, iridiología, iriogenética, yorei, medicina antroposófica, medicina biológica u homotoxicológica. Medicina holística, método Dorn, microinmunoterapia, NMS o suplemento mineral milagroso, moxibustión o terapia con artemisa, naturopatía, nueva medicina germánica, odontología biológica y neurofocal, oligoterapia, orinoterapia, osteoterapia, ozonoterapia, péndulo hebreo, programación neurolingüística o PNL, psicoanálisis, psicología positiva, psicología transpersonal, psicomagia, quiropráctica o quiropraxia, reflexología, reiki, reinformación celular, renacimiento, sanación enteogenética, sanación por arquetipos, sanación cuántica, sanación pránica, shiatsu, sonoterapia, suero de anguila, talasoterapia, técnica de liberación emocional, técnica metamórfica, terapia bioenergética, terapia de vidas pasadas, terapia Gerson o dieta Gerson, terapia Gestalt, terapia humanista, terapia neutral, terapia ortomolecular, terapia orgónica, terapia quelante, terapia radiónica, terapias láser y Theta Healing o ondas Theta sanadoras y toque terapéutico. Como puedes ver, tenemos pseudoterapias para todo tipo de personas y para toda condición. Voy a dar una serie de pinceladas en este vídeo de lo que, digamos, diferencia a una pseudociencia de una ciencia propiamente dicho. Siempre en el terreno, en este caso, de las ciencias de la salud, también entendiendo ciencia como tecnología, ¿no? Como una derivación práctica de una ciencia. Esto lo digo también por si hay un filósofo de la ciencia o un experto en filosofía viendo este vídeo, un poquito de relax y de margen. Es un vídeo con mero fin divulgativo. De todas formas, si eres experto en filosofía de la ciencia o te gusta mucho y quieres complementar las cosas que yo digo o matizarlas, tienes los comentarios del canal para exponer todos tus argumentos. Por ejemplo, una de las explicaciones que suelen dar para la pseudoterapia son las explicaciones más cósmicas. Sobre todo con el tema energías. Seguro que te sonará lo de las energías, ¿no? Que se usa como la cuántica para todo. Y en principio nos afectan y determinan toda nuestra existencia. Supongo que a nivel físico pues ahí habrá argumentos, ¿no? Pero a nivel de pseudoterapias pues no. Luego también algunas pseudoterapias pueden funcionar, pero no funcionan por lo que dicen que funcionan. El ejemplo perfecto lo tenemos en la MDR, de hecho tenemos un vídeo en el canal por si quieres pasarte y ver lo que estoy diciendo. Por resumirlo aún más de lo que ya está resumido en ese vídeo, el movimiento de los ojos, que bien podría funcionar moviendo los ojos, saltando a la comba o dando volteretas. ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Extreme! ¡Parkour! ¡Parkour! Parkour! Parkour! ¡Parkour! Remember,
Y como hemos dicho alguna vez, si tu explicación sobre por qué funciona algo es falsa, hay algo mal ahí. Y voy a poner un ejemplo rápido, aparte de lo de la MDR. Imagínate que un físico explica la gravedad como que hay unos duendes que están tirando con cuerdas hacia abajo. Entonces tú saltas y efectivamente vuelves al suelo, ¿no? Y la explicación es porque hay unos duendes que están tirando. Evidentemente, o aparentemente, parece que sí, que es... El hecho es el mismo, pero la explicación no. Por tanto, esa explicación es pseudocientífica. Lo mismo pasa con la MDR y con otro tipo de pseudoterapias. Y tampoco, por supuesto, nos podemos olvidar del famoso efecto placebo. Y este efecto explicaría por qué mucha gente piensa que algo le ha funcionado cuando en realidad no es así. Y es que, de hecho, una pseudociencia se parece más a una religión que a cualquier otra cosa. Por ejemplo, se suele tener una confianza extrema en los escritos de los fundadores, de los gurús. No suelen avanzar, digamos, en conocimiento, es decir, no se apoyan en otros estudios y se avanzan de una manera extraña. Me estoy acordando ahora de las constelaciones familiares, que ahora ya son constelaciones familiares cuánticas, ¿no? Eso es absurdo. Tampoco se permite que se ponga a prueba sus experimentos, y cuando se ponen a prueba y fracasan, pues es posible que digan que es que la ciencia no lo explica todo. Ahora, si funcionara, les encantaría decir que está demostrado científicamente. Y como he dicho, es posible que evolucionen muy poco, y si evolucionan está desconectado de otras realidades y solamente sirven para confirmar sus creencias y sus prejuicios. Otro gran rasgo, no en general, pero es que cuando criticas una pseudociencia se vuelve el entorno un poquito hostil, un poquito agresivo, vamos a decirlo. Vamos a verlo. ¿Quieres sentirlo en el pecho? Escúchame, pero que ¿Quieres sepa... sentirla en el pecho? Me quiere escuchar a mí. Este vídeo, por ejemplo, si cae en sus manos, que caerá, pues va a escocer, obviamente. Además, la mayoría de sus afirmaciones no son falsables, es decir, no se pueden poner a prueba. Y las que se pueden poner a prueba normalmente son cogidas de otras ciencias y entonces, digamos que no han aportado nada nuevo. También, por otro lado, hay una serie de mecanismos cognitivos que explican todas estas creencias. Pero antes de entrar en estos mecanismos, quiero que tengas en cuenta algunos detallitos. Y es que las pseudociencias, en realidad, depende de cuáles, pero la mayoría las puede aprender cualquier persona sin ningún tipo de bagaje. Porque normalmente suelen dar explicaciones muy sencillas a problemas que en realidad son muy complejos. Y también suelen prometer más de lo que dan. Yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible. Ya que muchos problemas tienen una solución muy difícil desde la ciencia, porque el problema en realidad es complejo. Entonces, sobre todo en el ámbito de la salud, es probable o hace más posible que personas desesperadas, en una situación muy vulnerable, acudan a un gurú, a un pseudoterapeuta que les da una opción mucho más sencilla, viable y que además va a resolver aparentemente su problema. Y es que creer en cosas raras, creer en magufadas, no es algo en exclusiva de los humanos. También los animales caen en estas cosas. De hecho, Skinner, que imagino que ya te sonará Skinner, es uno de los psicólogos más importantes de todos los tiempos, diseñó un experimento donde comprobó que asociar cosas no es algo exclusivo de nosotros, los humanos. Básicamente puso 8 palomas en cajas de Skinner, que no es más que una jaula con un dispensador de comida que se activa cuando el animal realiza el comportamiento que nosotros deseamos, por ejemplo, tocar una palanca o dar un picotazo en una esquina concreta. Es decir, el investigador puede decidir que se dispense comida cuando la paloma da 3 vueltas sobre sí misma, cuando picotea el suelo 3 veces o cuando levanta una pata. En realidad hay tantas combinaciones como se te vengan a la cabeza. Skinner decidió que en este experimento el dispensador se iba a activar simplemente por tiempo, daba igual lo que las palomas hicieran. Pero ocurrió algo y aquí es donde viene lo interesante. Skinner notó que las propias palomas desarrollaban conductas muy raras justo antes de recibir la comida. Por ejemplo, una paloma aprendió a dar vueltas al contrario de las agujas del reloj. Otra ponía la cabeza de una forma rara y determinada y otra se sacudía de una manera extraña. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro.
como si le estuviera dando una crisis epiléptica. Pues bien, este proceso fue denominado por Skinner como condicionamiento operante. Es uno de los principios básicos que gobierna nuestra conducta. Este principio, si queréis, lo puedo desarrollar en profundidad en otro vídeo. En el condicionamiento operante se asocia una acción con una consecuencia. Y con este experimento quedó claro una cosa, y es que los seres vivos podemos asociar cosas sin ninguna dificultad, a conectar cosas que en principio no están relacionadas entre sí, como esta conducta rara de las palomas con que se les dispense la comida. Y hablando de rarezas, pues evidentemente no veremos palomas acudiendo a psicoanalistas, pero sí las veremos haciendo otro tipo de rarezas. Pensamiento positivo y psicología positiva. Muchas pseudoterapias se sustentan en la psicología positiva, que tiene una parte de verdad, que también lo exploraremos más adelante en otro vídeo, y también tiene mucho que ver con el pensamiento mágico, con esta mentalidad de la abundancia. No me voy a extender demasiado en esto, pero quiero aclarar que a veces está bien sentirnos tristes, tener pensamientos negativos y que también forma parte de lo que es ser humano. Y pensar que siempre hay que ser positivos en cualquier circunstancia es una cosa peligrosa y de hecho nos puede llevar, ¿no?, a ignorar ciertos problemas y a evitar la confrontación con los mismos. Y muchas de estas pseudoterapias, ¿no?, al final dicen que si quieres, puedes, y que si estás mal muchas veces es tu culpa o la de tus padres. Y presentar ese tipo de conductas, es decir, no estar siempre feliz, no te hace una persona tóxica. Y tampoco tu objetivo tiene que ser convertirte en una persona vitamina o alguna mierda de estas. De hecho, por ejemplo, en la actualidad los datos son bastante desesperanzadores para la psicología positiva. O bien son malos estudios, o los que han sido buenos se pueden replicar a medias, vamos, que están en pañales aún, pero te invito a que hagas la prueba de vamos a comprobar el gran poder que tiene tu mente. Te invito a que pienses muy fuerte y que lo vas a desear y que grites que mañana va a venir el cartero y te va a dar un sobre con un cheque en el que pondrá que, bueno, que has ganado un premio con el valor de 100.000 millones de euros. Pero piénsalo muy fuerte, ¿no? Esta ley de la atracción de que va a venir a ti. Y pasará el día y no llegará ningún cartero ni nada. Esto mismo se extrapola, por ejemplo, personas que caen en diferentes pseudoterapias cuando tienen enfermedades terminales como el cáncer, donde se ve como una lucha en la que tus pensamientos pueden provocar que te cures, haciendo además a la persona responsable y culpable de algo de lo que no es responsable, que es de que el cáncer vaya peor. Sesgo de confirmación. Y es que tendemos a preferir la información que se ajusta a nuestras creencias y a rechazar la que no se ajusta. Vamos, que al final nos acabamos enamorando de nuestras creencias. E incluso si recibimos información contradictoria y aparentemente muy contrastada, podemos acabar retorciéndola y manipulándola de tal forma que ya no tenga ningún sentido y así confirmamos y protegemos nuestras creencias previas. De hecho, por ejemplo, los científicos están en una constante lucha con este sesgo y de ahí que se hagan revisiones por pares y que no un científico solo ahí en su casa pueda demostrar algo. Y por eso hay una constante revisión y una constante crítica a las hipótesis y a los experimentos. Es verdad que tenemos algunas estrategias para intentar caer lo menos posible en este sesgo de confirmación. Una buena estrategia sería, por ejemplo, reformular las preguntas. Es decir, imagínate que tienes una hipótesis, pues sería preguntarte qué tendría que darse en esta hipótesis para que sea falsa, o qué tendría que pasar para que tú cambiaras de opinión. También una buena idea sería poner a prueba tus hipótesis con otra persona que a lo mejor piense de manera distinta y así ver ese intercambio de ideas si te lleva a algún lado. Mentalidad de rebaño o prueba social. Este sesgo casi todos lo conoceréis y no es más que la prueba de cuando estamos en grupo, pues tendemos a dejarnos llevar muchas veces por las opiniones del grupo, por la mera observación de lo que hace el resto de la gente. Esto, por ejemplo, se ve muy claro y seguro que te ha pasado, que es cuando tienes hambre y ves dos restaurantes donde uno está muy lleno y el otro está vacío, y aunque tengas que esperar cola en el que está muy lleno, es muy poco probable que acabes en el restaurante vacío. Casi con total seguridad acabarás en el restaurante que está lleno. Y en realidad este sesgo es muy útil porque es verdad que quizá el restaurante que está vacío sea una mierda, pero también puede ser que sea muy bueno, pero simplemente está vacío porque acaba de abrir o porque no tiene una buena estrategia de marketing. Pero obviamente este sesgo juega un papel vital en nuestra supervivencia.
En la prehistoria, por ejemplo, si toda nuestra tribu va a cazar a una zona y no a otra, será porque en esa zona en la que no van a cazar no hay prácticamente nada o tienen muy poca suerte. Y este tipo de pensamientos grupales lo vemos en internet, por ejemplo, donde se dan verdaderas cámaras de eco, donde nos rodeamos de gente que piensa exactamente igual que nosotros y pensamos que la sociedad o que todo el mundo piensa así. Y aquí se da el fenómeno de polarización grupal, donde los pensamientos o las ideas, cuando están en grupo, muchas veces tienden a irse a los extremos. Y claro, esto, pues las redes sociales son perfectas para esto. Disonancia cognitiva. Otro fenómeno muy interesante es la disonancia cognitiva, que no es más que el choque entre dos ideas, o entre lo que hacemos y una idea. Imagínate que eres fumador, y eres una persona inteligente, y sabes de manera genuina que fumar acorta tu vida. ¿Qué es más fácil, cambiar el hábito de dejar de fumar o cambiar la idea? El coste de cambiar un pensamiento es más fácil que el coste de cambiar una acción. Y ahí está una de las maneras de resolver el conflicto, que es cambiar el pensamiento de una manera que se ajuste a lo que nosotros creemos. Por ejemplo, mi abuela vivió hasta los 98 años y fumaba. A lo mejor yo digo que si no hubiera fumado, a lo mejor hubiera vivido hasta los 102. O a lo mejor es una anomalía estadística. Otro hecho, por ejemplo, eres una persona, como digo, inteligente y sabes que el deporte es un hábito que va a mejorar tu vida. ¿Qué cuesta más, cambiar tu pensamiento o ponerte a hacer deporte? Una idea que se te puede venir a la mente es, no, es que todo deporte es muy lesivo y al final va a ser peor y además mi abuelo también vivió hasta los 100 años y no hizo nada de deporte. Memoria. Y luego también tenemos, por otro lado, nuestra memoria. Sabemos que la memoria no funciona como una grabadora en el que cada vez que la reproducimos es exactamente igual. De hecho, funciona más como un teléfono escacharrado, es decir, cada vez que sacamos ese pensamiento o ese fragmento lo estamos modificando aunque sea levemente. Pero si lo sacamos muchas veces, al final acabamos con un teléfono escacharrado donde no se parecía absolutamente en nada. De hecho, una famosa investigadora que ya he nombrado en este canal, Elizabeth Loftus, consiguió y de hecho hizo ver a los sujetos de un experimento que estuvieron en sitios donde nunca habían estado. Nuestra memoria en realidad es bastante frágil. Reflexión sobre cómo deberíamos divulgar. Y aquí, como casi todo en este ámbito de las pseudociencias, es complicado. Y es ver realmente el poder que tenemos los divulgadores y los que estáis viendo este vídeo. En realidad el poder que tenemos es convencer a la gente que está en la neutralidad, que no es una convencida. Me explico, un psicoanalista convencido que se gana la vida con el psicoanálisis, que tiene sus pacientes y ha escrito libros sobre psicoanálisis, es muy difícil que un vídeo como este o cualquier libro o cualquier estudio le vaya a cambiar lo que piensa sobre el psicoanálisis. Al final estás atacando a su autoconcepto y de hecho se ve mucho, por ejemplo, en los psicoanalistas, que a mí me encantan, hola, pero esta es la realidad. Ahora, reconozco que también puede ser divertido ver cómo reacciona un magufillo frente a vídeos como este o vídeos de mi canal o de cualquier otro canal de este estilo. Pero eso, más que un trabajo divulgativo, por ejemplo, en mi caso, es más un disfrute personal. Sectas y pseudociencias. Y otro gran rasgo que tienen las pseudociencias, a diferencia de las ciencias, que suelen rendir culto a ciertos gurús o líderes, a sus egos, y muchos de ellos, aunque intenten eliminar el ego, en realidad tienen una personalidad narcisista que llega a asustar. Hay gente que dicen que yo soy una persona egocéntrica. Ahora mismo, a bote pronto, se me está ocurriendo alguno que intenta eliminar el ego, pero que no voy a volver a mencionar. Y por eso no debemos olvidar la relación que existe entre las sectas y las pseudoterapias, porque al final las pseudoterapias son una herramienta para que los gurús consigan lo que quieren. ¿Y qué suelen querer los gurús? Pues, hombre, en general, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo el dinero. Camarada, nuestra nación está en la ruina. Presidente, vienen 3 hombres a verlo. Dicen ser portadores de $1 trillón. ¡Ay, caraja! Solo pedimos trato preferencial debido a mi fabulosa fortuna. ¿Puedo verlo? Con los ojos, no con las manos. Pero aquí todos somos amigos, chicos. Señor Valls, creo que podemos confiar en el presidente de Cuba. ¿Me lo devuelve ya? ¿Devolverle qué? Oh,
Aunque te sonará mucho que para conseguir ese dinero estarán todo el rato diciendo cosas como valor, que aportan mucho valor, que hay que aportar valor, que este curso da mucho valor, valor, valor. Otra cosa que suelen querer los líderes y que lo consiguen mediante la pseudociencia no es otra cosa que el poder. La sensación de controlar la vida de los demás, de sacarles provecho, la sensación al final de ser poderoso y que los demás estén a su disposición. De hecho, esta característica que suelen tener hace que sean capaces de infiltrarse, y lo digo así, infiltrarse, por ejemplo, en universidades o incluso política educativa, aunque también lo de la política es para darlos de comer aparte. Y como he dicho en otras ocasiones, en vídeos sobre psicópatas, encaja muy bien esa personalidad de algunos políticos con la personalidad de algunos líderes o gurús. Porque muchos de estos líderes consiguen movilizar masas porque muestran una gran seguridad en sí mismos, una gran oratoria, una aparente tranquilidad, y por esto mismo suelen ser además muy persuasivos. Y muchas veces también hay ciertos delirios de grandeza, trastornos de personalidad, como ya he dicho, el narcisismo, que se caracteriza por un patrón de comportamiento donde hay constantes aires de grandeza, vamos a decir, exagerando sus méritos, sus cualidades, sus conocimientos e infravalorando lo de los demás. Por ejemplo, yo soy un gran gurú que puede haber llegado a cualquier cosa y tú eres un catedrático de universidad que, bueno, haces tus estudios, pero la ciencia no lo explica todo. Me estoy acordando ahora de un psicoanalista que además reside aquí en España y da bastante grima, que decía que era uno de los únicos 3 estudiosos en el mundo que había logrado comprender el psicoanálisis. Y por dar una pista, no la voy a dar, me da igual, pero supongo que si te pones a buscar en internet lo encontrarás, pero bueno, te voy a dar 0 pistas. Mi problema con las pseudociencias. Con este vídeo no quiero demonizar completamente las pseudociencias. Me explico. No tengo ningún problema con que alguien vaya al psicoanalista o alguien vaya a echarse las cartas o al vidente de turno, pero siempre que se haga como una especie de rito cultural, ¿no? Como una actividad lúdica. Y no con la promesa de que te va a cambiar la vida, de que te va a curar el cáncer o de que vas a conseguir todo lo que te propongas. Hay una diferencia importante. Y es que muchas veces estos charlatanes se aprovechan de las personas cuando están en una situación muy vulnerable y desesperada y prometen cosas que no pueden ni prometer ni además cumplir. Y tampoco es lo mismo que alguien crea que la Tierra es plana porque no va a tener mayor trascendencia, salvo algunos saltos mentales que tenga que hacer para poder cuadrar esa idea, pero poco más, que padecer cáncer y en vez de ir a un médico vayas a un charlatán, o padeces una depresión y además has intentado suicidarte en varias ocasiones y acabes yendo a un charlatán que te practique una terapia que no tiene ninguna evidencia científica y no solo no te va a curar o no solo no vas a mejorar, sino lo peor de todo es que puedes acabar perdiendo tu vida. Y aquí te dejo unos datos sobre por qué este vídeo es importante y los demás que hay en internet intentando combatir este tipo de pseudociencias, porque los datos sobre las personas que creen en este tipo de cosas son un poco alarmantes. Por ejemplo, el 15% de los españoles todavía creen en el horóscopo. Un 23% confía o cree en los curanderos y un 25% de las personas creen que el Sol gira alrededor de la Tierra. Casi el 33% de las personas creen en la acupuntura, el 25% en la homeopatía y el 16% en el Reiki, el 16%. Y además el 20% de la población afirma que en alguna ocasión, en algún momento ha acudido a alguna de estas pseudociencias o de estas magufadas. Y es que la homeopatía, por ejemplo, hasta donde yo tengo entendido, se sigue vendiendo en farmacias. Y aunque es verdad que la mayoría de las personas que han acudido a este tipo de prácticas, aproximadamente un 73%, lo han hecho de una manera complementaria, pero es que el problema es que un 26% afirma que lo ha hecho como tratamiento principal, abandonando el tratamiento original basado en la evidencia. Y para más INRI, el 5% de la población afirma que solo confía en tratamientos alternativos. Por eso digo que en realidad el poder que tenemos es intentar convencer a la gente neutra. Así que bueno, visto el panorama, te animo a que compartas este vídeo y si tienes algún magufillo que te cae mal, bueno, pues si te quieres echar unas risas, pues también puedes compartirlo.